Bien, vamos a recordar lo que son las fracciones. Una fracción es un cociente indicado de dos números enteros, en el cual el divisor es distinto de cero. Yo tengo, por ejemplo, la división 3 entre 4. Pues eso, de forma indicada, sería la fracción 3 cuartos. Fijaros que recordamos que al número de arriba, que es el dividendo, se llama numerador, y el número que se pone debajo de la raya, que es el divisor, se llama denominador. Cuando nosotros tenemos esta división indicada, ¿vale? Y la ponemos en forma de fracción, esta fracción equivale al número que me salga aquí de dividir. Entonces, si yo divido 3 entre 4, eso sale 0,72050. Entonces, eso sale 0,75. Es decir, todas las fracciones son números decimales o bien números enteros que se obtienen dividiendo el numerador entre el denominador. Bien, veamos cómo podemos, ¿vale?, ver también el significado de una fracción. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una unidad, un todo, y vamos a representar 3 cuartos. Pues 4 son las partes en las cuales yo voy a dividir mi unidad y 3 van a ser las partes que yo voy a elegir. Entonces, esta sería la manera de representar 3 cuartos. ¿Qué pasa cuando el numerador es más grande que el denominador? Por ejemplo, yo tengo 10 sextos. Si yo tengo 10 sextos y quiero representarlo, cuando yo divido 10 entre 6, no me sale un número, o sea, me sale un número mayor que 1. Entonces, a la hora de representarlo, yo voy a tener una unidad, la voy a dividir en 6 partes iguales y veo que si quiero elegir 10, necesito otra unidad más. Entonces, lo tendríamos aquí, dividimos en 3 partes iguales, en 6 partes iguales, perdón, y elegiríamos 6, que sería toda esta unidad entera y 1, 2, 3, 4. 4 partes más. Entonces, esta sería la manera de representar una fracción, ¿vale?, en la cual el numerador es más grande que el denominador. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de fracciones equivalentes. Bien, vamos a empezar a hablar de fracciones equivalentes. Yo tengo, por ejemplo, la fracción 3 cuartos y la fracción 6 octavos. Bien, pues vamos a decir que dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad. Es decir, si los números decimales que sostienen de hacer 3 entre 4 y 6 entre 8 son el mismo número. En este caso, 3 entre 4, el número decimal que nos sale sería 0,75 y si dividimos 6 entre 8, también el número que nos sale es 0,75, son la misma cantidad. Otra manera de verlo sería, yo dibujo mi todo y lo divido en 4 partes iguales y elijo 3, como antes. 1, 2 y 3. Eso serían mis 3 cuartos. Y si yo cojo una unidad igual, otra unidad, la divido ahora en 8 partes iguales y elijo 6 octavos, ¿vale? 6 de 8. Como veis, elijo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como veis, la parte rayada tanto en 3 cuartos como en 6 octavos es la misma. Entonces, siempre que dos fracciones representen la misma cantidad, bien haciendo numerador entre denominador o bien haciendo los dibujos correspondientes, serán fracciones equivalentes. La manera de averiguar si dos fracciones son equivalentes, la manera más sencilla es haciendo la multiplicación en cruz. Entonces, si yo quiero averiguar si dos fracciones son equivalentes, si yo quiero averiguar que si 3 cuartos y 6 octavos, que ya sabemos que son equivalentes, lo único que tengo que hacer es multiplicar en cruz, es decir, 3
3 por 8 serían 24 y 4 por 6 también serían 24. Como son la misma cantidad, son equivalentes. Por ejemplo, las fracciones 3 quintos y 7 octavos. ¿Vale? Las fracciones 3 quintos y 7 octavos tendríamos, multiplicamos en cruz, 3 por 8 serían 24 y 5 por 7 serían 30. No son la misma cantidad, por lo tanto, no son equivalentes. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a ver si a mí me dan una fracción, por ejemplo, si a mí me dan 6 octavos y me dicen que busque fracciones que sean equivalentes a 6 octavos. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿O cómo vamos a calcular fracciones que sean equivalentes a 6 octavos? Por ejemplo, una manera es por ampliación, que sería multiplicando numerador y denominador por una misma cantidad. Por ejemplo, por 2. Si yo multiplico 6 por 2, 12 y 8 por 2, 16. La fracción 12/16 es equivalente a 6 octavos. O por ejemplo, por 3. 18 24avos. O por ejemplo, por 10. 60 octavos. ¿Vale? Y así todas las fracciones que nosotros queramos. O bien podemos averiguar fracciones equivalentes en vez de por ampliación por reducción. Para averiguar fracciones equivalentes por reducción, lo que tengo que hacer es dividir numerador entre denominador. Perdón, lo que tengo que hacer es dividir numerador y denominador por un mismo número que sea divisible. En este caso, por ejemplo, por 2. Si yo divido por 2, me quedaría 3 cuartos. ¿Vale? En este caso, como he elegido 6 octavos, solamente puedo dividir entre 2 y me queda esta. A esta fracción, la cual ya no se puede reducir más, tiene nombre, se llama fracción irreducible. Entonces, esta en este caso es la fracción irreducible, que es la fracción equivalente a la que tengo, la cual no se puede reducir más. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, 12 24avos. Vamos a buscar fracciones equivalentes por reducción, ¿vale? Por ampliación sería multiplicar numerador y denominador por la misma cantidad, ¿vale? Reducción. Vamos a hacer por reducción. Por ejemplo, yo puedo dividirla entre 2 y me saldría 6 doceavos. Puedo dividir numerador y denominador entre 3 y me saldría 4 octavos. Puedo dividir numerador y denominador entre 4 y me quedarían 3 sextos. Puedo dividir numerador y denominador entre 6 y me quedaría 2 cuartos. Y puedo dividir numerador y denominador entre 12 y me quedaría un medio. ¿Vale? De todas estas fracciones equivalentes que tengo, esta aquí es la que ya no se podría simplificar más, ¿vale? La que no se podría reducir más, y es la fracción, esta es la irreducible. Como habéis visto, yo he ido dividiendo la primera, siempre la primera, pero la manera más sencilla de buscar la fracción irreducible es dividiendo la que me vaya saliendo. Por ejemplo, yo tengo la fracción 15 partido de 75. Bien, pues yo me di cuenta que numerador y denominador son los dos divisibles entre 5. Pues divido 15 entre 5 a 3 y 75 entre 5 a 15. Y ahora sobre esta, ¿vale? Lo que hago es dividir ahora y divido entre 3
numerador y denominador. Me queda 1 partido de 5. Esa es la manera de simplificar las fracciones y buscar las fracciones irreducibles. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 24 72. Entonces, yo puedo dividir las dos, las puedo dividir por 2. Y puedo también dividir las dos entre 3. Entonces, en lugar de dividir por 2 y después dividir por 3, lo que voy a hacer va a ser dividir directamente entre 6. ¿Vale? 24 entre 6 a 4. Y 72 entre 6 a 9 no, perdón, a 12. A 12. ¿Vale? Y me sigo fijando. Y ahora ya puedo seguir dividiendo. Y ahora puedo dividir entre 4, ¿vale? Podría dividir entre 2, pero es que 12 es divisible entre 4. Entonces, si yo divido entre 4, me queda 1, 1/3. Por lo tanto, la fracción irreducible de 24/72 sería 1/3.